El objeto storage nos permite almacenar datos de manera local en el navegador, y todo ello sin necesidad de realizar ninguna conexión a una base de datos. Buenas, mi nombre es Juan López y en el día de hoy aprenderemos a almacenar datos de manera local utilizando el objeto de JavaScript storage. Sin más, comenzamos. JavaScript provee de varias maneras para el manejo de datos. Aunque inicialmente el manejo de datos y el almacenamiento de estos con JavaScript era relativamente conflictivo, las variables desaparecían cuando se pasaba de una página web a otra, hoy en día existen herramientas que facilitan el trabajo de los programadores, permitiendo la persistencia de la información sin necesidad de almacenarla en el servidor, como es el caso de la API Web Storage. Local Storage y Session Storage son propiedades que acceden al objeto storage del navegador y tienen la función de almacenar datos de manera local. Para empezar a trabajar, tengo abierto mi editor de texto, en este caso es Visual Studio Code, con la vista previa en el navegador, que usaremos Chrome con la consola abierta. Aquí está. Y un simple archivo HTML en el que hemos puesto un titulillo para poner algo encima, el enlace a JavaScript, que en este caso es mi js.js, y el archivo de JavaScript donde vamos a realizar todo el trabajo de hoy. Aunque todos los navegadores modernos admiten estas propiedades, es conveniente cerciorarnos de que estas propiedades están disponibles en el navegador que vamos a utilizar. Con una pequeña validación de esto, pues nos va a servir. Para lo cual, hacemos un simple if, en el que le vamos a decir que si el typeof del objeto storage no es igual a undefined, aquí ejecutaremos el código si es compatible. Compatible. En caso contrario, aquí ejecutaremos el código no compatible. A partir de ahora ya podemos comenzar a guardar datos en el objeto storage del navegador. Para ello tenemos una propiedad que se llama setItem. SessionStorage.setItem, que recibe dos parámetros. El primer parámetro es la clave, que lo vamos a llamar nombre, y el segundo parámetro es el valor, que en este caso va a ser Juan. Una vez que tenemos guardado nuestro primer par de datos, recordamos clave y valor como todos los objetos, ya podemos extraerlos de la siguiente manera. Creamos una variable que la vamos a llamar data, que va a ser igual a SessionStorage. Si antes era setItem, ahora es getItem. Y getItem recibe como parámetro la clave que queremos extraer, en este caso nombre, y nos va a devolver el valor. Guardamos, y si ahora ponemos por aquí, como lo hemos llamado, data, ya nos está devolviendo Juan. Cuando trabajamos con objetos, podemos acceder a ellos mediante la sintaxis del punto y la sintaxis del corchete. El objeto storage no es una excepción. Así que, en vez de usar setItem, podemos decir SessionStorage en el campo apellido, mediante la sintaxis del corchete, ahora va a ser igual a López. Y podemos recogerla del mismo modo. Var nuevo data va a ser igual a SessionStorage en el campo apellido, y esto nos devolvería el valor López. Comprobamos
control S, nuevo data, aquí lo tengo, y vemos que me devuelve López. Igual que tenemos la sintaxis del corchete, tenemos la sintaxis del punto, para lo cual sesión storage.edad va a ser igual a 35. De la misma manera, edad guardada, por ejemplo, va a ser igual a sesión storage en la propiedad edad. Control S, comprobamos, ups, y me dice que vale, que he puesto car. Ahora, control S, esto se llama edad guardada, control S. Comprobamos edad guardada y me dice 35, ¿vale? En este punto tenemos que ver que todos los valores, aunque sea un numeral o un numérico, se van a guardar como una cadena de texto. Igualmente, como es un objeto, cada ítem se almacena con un índice que comienza por 0 y se incrementa de 1 en 1 cada vez que añadimos un nuevo valor. Con el método key podemos acceder a la clave, que tiene como posición el índice que le pasamos como argumento. Por ejemplo, var índice va a ser igual a session storage.key en la posición 1. Guardamos, comprobamos que no he recargado y ahora le digo índice y me dice que es edad. Como veis, lo que devuelve es la clave, no el valor. Ahora bien, ¿cómo puedo yo obtener el valor a partir de la clave? Pues fácil. Yo tengo índice. Yo ahora solamente tengo que decirle que var, no sé ya qué var poner, nuevo valor o valor clave mejor. Va a ser igual a qué? A sesión storage en la posición índice. Control S, comprobamos valor clave, que me dice 35. Hasta ahora hemos accedido bien a la clave o bien al valor de 1 en 1. Pero como en todo objeto, yo puedo traerme todos los elementos, todos los valores, todas las claves que me dé la gana recorriendo el objeto. Para ello, simplemente tengo que hacer un ciclo for para recorrer el objeto, en el que voy a inicializar una variable i, que la vamos a inicializar a 0, pues va a ser la primera posición de todo objeto es 0, y le decimos que mientras que i sea menor que session storage, que es el objeto que quiero recorrer, .length, o sea la longitud del objeto, ¿vale? Voy a hacer lo que sea y después voy a incrementarla ahí. Ahí estamos. Voy a crear aquí una variable que la voy a llamar clave para que me retraiga todas las claves del objeto. Ya he inicializado la clave y ahora le digo que a cada pasada clave, ahí está, va a ser igual a session storage.key en la posición i. Con esto ya tengo todas las claves. Si hago un console log, .log de clave, me va a devolver todas las claves. Recargo y ahí tengo todas las claves. Ahora bien, vamos a acceder a todos los valores, para lo cual simplemente tengo que decir aquí que me haga un console.log
por ejemplo, de el Session Storage en la posición clave. Control S, recargo, guardo la página y ahí tengo las claves y aquí tengo los valores. Bien, y ya para finalizar solo vamos a hacer eliminar claves, ¿vale? O eliminar valores. Tenemos López, nombre Juan, con la clave edad 35, apellido, etcétera, ¿vale? Edad es la clave, apellido 35, perdón, el valor, apellido clave López, valor, nombre clave Juan, valor. Bien, pues con remove item session storage remove item, al cual le pasamos la clave que queremos eliminar, eliminamos una clave. Vamos a eliminar la edad. Si recargamos y recargamos la página, que siempre se me olvida, vemos que edad ha desaparecido. ¿Ok? Bien, y si ahora queremos borrarlo todo, solo tenemos que hacer session storage.clear. Vamos a hacerlo aquí debajo para decir session storage.clear, que no recibe ningún parámetro y que, como veis, si recargo me lo va a borrar todo. Si intento acceder a cualquiera de ellas, por ejemplo, a, pues yo qué sé, a nombre, ¿no? A nombre, por ejemplo. Nombre. Vaya hombre. Me dice que nombre is not defined porque con session storage.clear hemos eliminado todos los todo lo que tenía el objeto storage guardado. Venga, y ahora sí, para acabar, nada más que decir que todo esto que hemos hecho con session storage es exactamente igual con local storage. Los dos son propiedades del objeto storage y podemos pasarle las mismas propiedades y los mismos parámetros. Por ejemplo, local storage.name va a ser igual a pp. Lo recojo y le digo var nuevo nombre va a ser igual a local storage en el campo name. Vaya hombre, name. Control S, guardo, recargo y aquí le digo que nuevo nombre y me dice pp. Exactamente igual pasaría pues con la sintaxis del corchete, con getItem, con setItem, etcétera, etcétera, etcétera. Llegados a este punto, solo queda decir que la diferencia entre local storage y session storage es que local storage almacena la información de forma indefinida o hasta que se decide limpiar los datos de navegación, mientras que session storage almacena la información mientras la pestaña donde se está utilizando sigue abierta. Una vez que se cierra, la información se elimina. Además, debemos tener en cuenta que los datos almacenados tanto en local storage como en session storage son específicos del protocolo de la página. Esto significa que solo podremos usarlo en la página web o en la API que los creó. Solo estarán disponibles en esos dos casos. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero vuestros comentarios y sugerencias para próximos vídeos. Adiós.